tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que es domingo ya y tengo un mensaje para ustedes. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Muchas gracias también por estar unos minutos para compartir algo de la palabra del Señor. Y yo quiero animarles a todos a las actividades que tenemos generales de la iglesia. Este próximo sábado 16 de marzo. A las 5:30 de la tarde hay una reunión especial que se llama Noche Habita. Es para jóvenes, prejuveniles y jóvenes. Tiene un costo de 50 pesos. Ahora checa por favor las redes sociales. Va a ser en Agape Lomas, allá en Avenida Chapultepec. Y bueno, pues es donde tendremos, ¿verdad?, esta excelente actividad para los muchachos. Y la siguiente semana, no podría faltar ya estar anunciando lo que es extraordinaria. Esta actividad de mujeres, se esperan 700 mujeres en el Congreso y están peleando por más, están luchando por más. Y es que yo te animo, te invito a que vayas 22 y 23 de marzo en Agape Oriente. Y bueno, pues ya sabes, en todas las sedes están a la venta los boletos. O si no, llegando allí desde el viernes, nomás llega temprano. Habrá venta de comida el sábado y diferentes actividades. Así es que ánimo, yo quiero decirles a los jóvenes para el sábado 16 y a todas las mujeres para el día 22 y 23. Y bueno, pues yo quiero pedir la bendición de Dios para todos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos nuestras vidas y las vidas de las personas que estarán escuchando este mensaje. Te pido que sea de bendición para sus vidas y que podamos juntos también, Señor, aprender de ella. Gracias, Padre Celestial. Sé con nosotros, guarda nuestras vidas y corazones, bendice a los necesitados, toca los corazones, sana a los enfermos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios y yo regreso con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Somos o no somos? Continuamos con esta serie sobre la percepción que tienen los de afuera acerca de los cristianos. ¿Sabías que los de afuera piensan que nosotros los cristianos somos personas criticones y juiciosos? La gente de afuera piensa que los cristianos somos personas que juzgamos todo el tiempo las conductas y las cosas que la gente hace cuando no tienen a Cristo. Eso obviamente es injusto porque de alguna manera tenemos que reconocer que todo mundo juzga. Todo el mundo y todo el tiempo estamos tomando decisiones, evaluando las cosas. Eso es juzgar. Pero no condenamos a nadie. De hecho, nosotros los cristianos no tenemos el poder de condenar a nadie. Pero sí podemos saber que hay cosas que sí pueden cambiar. Pero esto también tenemos que reconocer que a veces sabemos lo que es correcto y en lugar de ofrecer una salida, ofrecer una esperanza a la gente, lo que hacemos es criticarlos y juzgarlos. Por eso nos tienen por criticones y juiciosos. Pero los cristianos muestran gracia al encontrar y ver incluso lo bueno en las personas que nos rodean y también ver su potencial para convertirse en verdaderos seguidores de Cristo. Por esa razón, a veces, equivocadamente o no, nos volvemos criticones o juiciosos, pero nuestro interés debe ser mostrar gracia a aquellas personas que nos rodean para que puedan ser seguidores de Cristo. Estamos ya aquí de regreso y yo quiero el día de hoy compartirles de un tema muy serio,
Así se llama el tema o el título de este mensaje, un tema muy serio. Integridad. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y quiero primero comenzar diciéndoles que hay 3 historias, 4 protagonistas, los voy a mencionar. 5 básicamente. Cristo, el apóstol Pedro, un matrimonio llamado Ananías y Zafira y el Espíritu Santo. Esos personajes van a aparecer, aunque aparece uno más, ya pensándola bien. Es el que nunca falta, pero nunca es invitado. Satanás. Ya sabe que el Sata siempre anda allí donde no debe andar, pero siempre está dando lata, ¿verdad? De alguna manera. Y quiero compartirles 3 pasajes de la Escritura. El primero de ellos se encuentra en Mateo, capítulo número 16. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 16, en el versículo número 21. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, así como a regañarle. Y luego dice, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vaya, qué escena. Y luego después en Lucas capítulo número 22, vamos a Lucas capítulo número 22, y voy a leer en el versículo 31, igual Pedro, el mismo Pedro y también Jesús. Dice en el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, que es el mismo que Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás, o sea, ya lo había confrontado con este asunto de Satanás, y dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que en tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también hasta la muerte. Qué valiente era Pedro, o qué macho. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, y que me niegues que me conoces. Tómala. Luego después, ahora vamos con Pedro, en el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 5, en el versículo número 1, una lectura un poquito más larga, pero imprescindible para el tema que quiero compartir hoy. Dice, capítulo número 5 del libro de los Hechos: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, una propiedad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, se pusieron de acuerdo. Y trayendo solamente una parte, lo pusieron a los pies, o lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, trajeron la ofrenda. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Es interesante aquí como el apóstol Pablo dice: ¿por qué Satanás, verdad, te tentó, llenó tu corazón? ¿Y cómo sabía Pedro que Satanás había llenado el corazón de Ananías? Pues porque él ya también lo había experimentado. Él sabía muy bien lo que significaba que Satanás llenara su corazón, ¿verdad? Porque ya Jesús se lo había dicho. Yo no sé si en ese momento lo recuerdo o no, pero al menos aquí, cuando confronta a Ananías, le dice: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Versículo número, donde estoy leyendo la pregunta, dice, ¿verdad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Tómala otra vez. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, como fulminado por un ataque cardíaco. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué tremendo! Podríamos resumir de la siguiente manera esta historia. Quiero resumirla de la siguiente manera. Estas son 3 historias. La primera historia, cuando Pedro le llama la atención a Jesús y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. La segunda historia es cuando Jesús predice que Pedro le va a negar 3 veces. La tercera historia es la historia de Pedro con Ananías y Zafira, que le mienten a Dios, se dejan usar por Satanás y caen como muertos. En la primera historia, Pedro es reprendido por Cristo, ¿verdad? Pero en la tercera historia, Pedro es el que reprende a Ananías y Zafira. En la primera historia, Pedro recibe una oportunidad. En la segunda historia recibe mayor gracia, el mismo Pedro. Pero en la tercera historia no hay oportunidad de gracia, solo castigo. Y se ejecuta la sentencia y muere Ananías y Zafira. En la primera historia solamente hay una amenaza latente, cuando dice: apártate de mí, ¿verdad? Me eres tropiezo. En la segunda historia hay una profecía y luego su cumplimiento: me negarás, y sucedió. En la primera historia Pedro no dice nada, pero en la segunda historia Pedro sale avergonzado porque cayó en esa simulación y en esa hipocresía. No conozco a Jesús. En la tercera historia hay 2 muertos, Ananías y Zafira, que no tuvieron ni siquiera chance de sentir vergüenza. ¿Cómo la ves? Yo tengo muchas preguntas alrededor de estas 3 historias y quiero que las escuches. A lo mejor tú vas a tener otras, ¿no? En primer lugar, ¿por qué Pedro no mostró la misma gracia que Jesús mostró para él a Ananías y Zafira? ¿Por qué no les dijo: ay, Ananías y Zafira, ¿verdad? Tan bonito matrimonio. ¿Por qué hicieron esto? Ok, regresen a su casa, pónganse de acuerdo y traigan las cosas como deben ser. Hay una oportunidad para ustedes. Pero no, cayeron fulminados y muertos. La otra pregunta es: ¿por qué Dios castigó al matrimonio de Ananías y Zafira? Sí, la pregunta: ¿por qué lo hizo? Ya sabemos el motivo, el engaño, la tentación, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? La otra pregunta es: ¿qué pasaría, verdad? O sea, ¿acaso son suficientes un par de mentiras como para morir de un paro cardíaco y caer fulminados por un rayo? Porque nomás hicieron 2 mentiras y una cada quien a final de cuentas. Y uno se pregunta: ¿qué pasaría si Dios actuara igual el día de hoy? Además de las sedes que tenemos y del Instituto Ágape, del Centro de Vida Ágape y de la Universidad Ágape y del Centro de Capacitación Ágape, también tendríamos velatorios Ágape, si Dios actuara de la misma manera. Imagínate cuántos muertos. ¿Cómo te sentirías si tu pastor te confrontara con el mismo lenguaje que Pedro confronta a Ananías y a Zafira? O sea, checa, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Y a la otra, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, mentiste a Dios. ¿Tú cómo te sentirías? Hay personas que
A veces el pastor ni lo saluda y se andan cortando las venas y yéndose de la iglesia. Pero imagínate que tu pastor te reprendiera de esta manera. ¿Cómo te sentirías si alguien te reprende, pero esa persona no tiene una buena reputación? Porque déjenme decirles, Pedro no había tenido una buena reputación y después de esto tampoco la tuvo. Ah, Chihuahua, sí. Porque resulta que lo que está aquí condenando Pedro acerca de mentirle a Dios fue lo mismo que él había hecho, pero luego lo mismo que hizo después. Tú dices, ¿en qué momento? Bueno, la Biblia menciona, el apóstol Pablo dice que reprende duramente a Pedro. ¿Por qué? Porque andaba simulando, andaba de falso, ¿verdad? Porque se juntaba con todos los gentiles y comía con ellos y a todo dar, pero cuando venían los judíos, entonces hacía del lado de los judíos. Y entonces Pablo dice, esa es hipocresía y simulación. Y no solamente él, sino también Bernabé, aquel hijo de consolación, que donaba todo lo que tenía y que fue compañero de Pablo en la milicia. Pero Pablo no, ese las pescaba al aire y nunca se detuvo para decirlo. Imagínate cómo te sentirías, ¿verdad? Que alguien te reprendiera y tú sabes que no tiene una buena reputación. ¿Cómo te sentirías que te reprendieran por hipócrita cuando alguien era un hipócrita? Y si Pedro te preguntara el día de hoy que lo que tú pusiste o vas a poner o has puesto, o yo no sé si lo haces porque a lo mejor lo hiciste, si estás en este momento escuchando, pues a lo mejor no fuiste a la iglesia. Pero si vas a la iglesia o si ya fuiste a la iglesia y que Pedro te preguntara, ¿realmente lo que pusiste en el sobre era el diezmo? O sea, ¿realmente? ¿O era tu diezmo? Que no es lo mismo el diezmo del Señor. Y si Pedro nos reclamara que le mentimos al Espíritu Santo, ay, qué preguntas, ¿no? Para la reflexión, para que lo pensemos, porque el tema es muy serio, se llama la integridad, un tema muy serio. Ahora, hablemos de varias cosas que son ciertas independientemente de las preguntas. La primera, Dios se toma muy en serio el pecado. Nosotros nos reímos del pecado. Cuando te cuentan chistes de borrachos, de homosexuales, bueno, cuando cuentan, ¿verdad? Porque ya casi no cuentan, ¿verdad? Ya no están limitando, ¿verdad? A los mexicanos que les gustan los chistes. No, hombre, ya no puedes contar chistes de nada porque es posible que alguien, ¿verdad?, pueda decir que es un chiste de odio. Pero en realidad solamente es para quitarnos lo aburrido y lo deprimido. Pero bueno, eso es lo que vivimos ahora. Pero vamos a volver al asunto, ¿no? Dios se toma muy en serio, yo lo he dicho siempre. El pecado es una tragedia. Sí, a veces nos reímos, ¿no?, de algunas cosas que hace la gente, ¿verdad? Pero es muy en serio. Y déjame decirte, aunque en este tiempo haya cristianos que no mueran por mentir, eso no significa que Dios no se tome muy en serio el pecado. En segundo lugar, Dios se toma muy en serio este asunto de la integridad. En la integridad, afuera de la iglesia, con la sociedad, la familia, tu trabajo y donde quiera que te desenvuelves, pero también se lo toma muy en serio en la iglesia. Por supuesto que cuando hay mancha de hipocresía en la iglesia, ¡ay, cómo resalta!, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Todo el mundo critica que la iglesia está llena de hipócritas. Pero yo le voy a responder lo que un día mi esposa le respondió a su mamá cuando le preguntó, mamá, ¿por qué no va a la iglesia? Y entonces doña Carmen le dice a mi esposa Patti, es que en la iglesia está llena de hipócritas. Y ella le respondió, a mí nunca se me olvidó eso, yo prefiero estar en la iglesia ahora, ¿verdad?, donde hay muchos hipócritas, que pasarme una eternidad con los hipócritas en el infierno. Tómala. Cuánta razón tenía y sigue teniendo, ¿verdad?
Dios se toma muy en serio el asunto de la integridad en la iglesia. Si vas a ser íntegro, comienza en la iglesia. No puedes ser íntegro fuera de la iglesia y en la iglesia ser falso. O no puedes ser falso o íntegro en la iglesia y afuera ser falso. Pero comienza con la integridad en la iglesia y continúala fuera de la iglesia, donde quiera que te encuentres, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tu trabajo, con tus negocios, en todo lo que hace. Integridad. ¿Qué significa integridad? Una sola pieza. Integrado. Eso es lo que significa integridad. Dios se toma, muy en serio este asunto del manejo de los recursos. Porque el asunto de Ananías y Zafira está en medio de lo que es precisamente el dinero. O sea, la ofrenda. Había una gran necesidad en los primeros años del cristianismo. Miles de personas habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Se quedaban hasta el Pentecostés, ya había pasado la Pascua. Capítulo número 2 del libro de los Hechos relata la celebración del Pentecostés 50 días después. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo. Pero había tal avivamiento que todo mundo se quedó allí. Había miles y miles y miles de personas extras que habían venido de todas las naciones donde había judíos y que habían llegado a la celebración. ¿Y por qué se quedaron? Porque estaban viendo el poder de Dios. El Espíritu Santo se estaba derramando, había sanidades, milagros, señales, maravillas, liberaciones, había todo eso. Y la Biblia dice que por mano de los apóstoles y de los cristianos estaba Dios confirmando el Evangelio y que el Cristo que había sido crucificado, estaba vivo y habitaba entre ellos. Y había sido ascendido, pero de todos modos estaba con ellos a través del Espíritu Santo en sus vidas. La cosa estaba, pero tan emocionante. La adrenalina corría. Yo creo que se levantaban en la mañana lo más temprano y para ellos era, vámonos al templo, vamos a ver milagros. Como si fuera una atracción turística, más allá del templo y de la religión. El cristianismo floreciente con todo el poder. La Biblia dice que el primer día en el día de Pentecostés 3,000 vinieron a Cristo y unas cuantas semanas después 5,000. Y hay gente que dice que en los primeros meses había alrededor de 20,000 cristianos en una ciudad de 100,000 habitantes. No, eso, la cosa era toda un sacudimiento tremendo, ¿no? Entonces hubo necesidad, y cuando esta necesidad se presenta, entonces los apóstoles solicitan apoyo y entonces la gente empieza a llevar de lo que tenía. Vendían sus bienes, su heredad, y se la llevaban a los apóstoles. Tiene que ver con el dinero. El primer problema de la iglesia, el primer problema interno de la iglesia naciente, tenía que ver con el dinero. El segundo, con la comida. Caray, sí, en el capítulo número 6. Del libro de los Hechos. Pero bueno, ahorita estamos en el capítulo número 5, o sea, capítulo 2, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la caída del Espíritu Santo. Capítulo número 3, la sanación del cojo, del paralítico. Capítulo número 4, la persecución. El 5, Ananías y Zafira que la riegan aquí. Y el 6, los pleitos entre los cristianos por causa de la comida que se servía en un comedor comunitario para las viudas. Los problemas empezaron a surgir. Había problemas que venían de fuera y había problemas internos, ¿no? Pero este asunto tiene que ver otra vez con el dinero. Ay, cuántas cosas hay detrás del dinero. El dinero, el manejo del dinero, la administración del dinero, el uso del dinero, para bien, para mal, para el ahorro, para el despilfarro, lo que sea, es como un termómetro que mide la temperatura del corazón de nuestras vidas. Si el dinero está en nuestro corazón, entonces el dinero será nuestro Dios. Y aquí, ¿verdad? Es el asunto del dinero. La Biblia habla mucho del dinero. Es más, la Biblia habla más del dinero que de la segunda venida de Cristo. Nada más para darte una idea de cuán importante es para Dios. Dios se toma muy en serio el asunto del manejo de los recursos
del dinero. Otra cosa también, Dios se toma muy en serio la falsedad y la hipocresía en la iglesia. Dios se lo toma muy en serio. Quizás tú no. Quizás tú estás acostumbrado a simular que eres algo cuando no lo eres. Pero para Dios las cosas no son así. Dios se la toma muy en serio. Finalmente, Dios se toma muy en serio todo acto de adoración que ofrezcamos al Señor. Si tú cantas, si tú sirves, si tú predicas y lo haces por amor a Dios, si tú ayudas en el ministerio infantil, si tú tienes una célula en tu casa, si tú estás en un programa de evangelismo, si tú estás en el ministerio de misericordia, cualquiera donde tú te encuentres y que tú ofrezcas incluso tu servicio como un acto de adoración, Dios se lo toma muy en serio, incluyendo las ofrendas y los diezmos. Y yo sé que a lo mejor alguno dice, bueno, pero es que ¿por qué, verdad? Tiene que ver con esto. Bueno, yo quiero decirles que esto es lo que dice la Biblia. Dios se toma muy en serio todo acto de adoración, pero también Dios se toma muy en serio el asunto de la integridad en las finanzas. ¿Cómo andas en cuanto a tu manejo de las finanzas? ¿Hay integridad? ¿Eres un hijo o una hija de Dios que le está robando a Dios, pero quieres que Dios te bendiga y te multiplique y te prospere, pero no eres lo suficientemente fiel a Dios como para decir, bueno, al menos estoy a mano, doy mi diezmo? ¿Y el diezmo tal como es? ¿O tú te haces tus propios descuentos? Porque luego hay gente que se hace sus propios descuentos, ¿no? Hace algunos años, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Una familia de la iglesia se había ganado una casa. Creo que rifaban la casa en la feria y ellos se la ganaron. Y luego después se ganaron en otra rifa, se ganaron un carro. Y luego después unos amigos andaban rifando un carro usado para algo y se lo ganó esta familia. A partir de ahí ellos le entraban a todos los sorteos, traían la mano caliente, como quien dice, ¿no? Y entonces un día, ¿verdad?, salió la plática sobre el asunto de la lotería. Y entonces, ¿verdad?, le preguntaron, si te ganas la lotería, no estoy muy seguro, pero era una cantidad gigantesca, vamos a ponerlo así, como 200 millones de pesos. Entonces le dice a mi esposa, ¿tú le darías a Dios el diezmo? Y entonces dice la señora, ¿y cuánto es el diezmo de 200 millones si me lo gano? Entonces dijo, pues 20 millones de pesos. Ay, caray, se me hace mucho, ¿verdad? Se te hace mucho que Dios te dé 200 y que te pida solamente 20 y que te queden 180. Sí. Bueno, el 2%, ¿qué te parece? ¿Y eso cuánto es, pastor? 2 millones de pesos. Ay, caray, todavía me duele 200. Y 200,000 pesos el 0.1%, ¿verdad? Y entonces dijo, pues todavía. O si acaso una ofrenda, ¿verdad? Entonces, ahí está el corazón de la gente. Ahora, lo peor sería que agarra 200,000 pesos cuando deben ser 20 millones y se los lleva a Dios. Y dice, aquí está mi diezmo. Y miente ante Dios. A Dios nadie le puede engañar. Nadie le puede engañar. Ahora, ¿qué sucedió después de todo esto? Quizás a alguna persona le resulte muy inadecuado ahora sí que el tratamiento que Dios hace con el engaño, la mentira, la falta de integridad de Ananías y Zafira y de los primeros cristianos allí, con esta escena con el apóstol Pedro. Y por otro lado, bueno, sí suena fuerte, pero y que la gente se llenó de miedo. Dice la Escritura que la gente tuvo mucho temor. Pero como resultado de esto, te voy a leer lo que dice en el capítulo número 5, en el versículo número 2, inmediatamente después. Dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Verso 12.
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. ¿Qué les parece el resultado de este acto tan extraño, donde la integridad es combatida, abatida, llega el temor y vienen los milagros? Si la iglesia tuviésemos más temor, mayores cosas veríamos. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales. Seguimos en el programa Nicodemo los martes a las 10 de la noche. Y si no, nos vemos el próximo domingo en nuestra siguiente reunión en línea.